El Señor Jesucristo nació en Belén de Judea, en cumplimiento estricto de la profecía bíblica, tal como lo narra el evangelista Mateo en los 2 primeros capítulos de su evangelio. De Belén, José y María, con el niño, tuvieron que huir a Egipto, y allí estuvieron hasta la muerte de Herodes, el rey Herodes, porque aquel malvado rey procuraba matar al niño recién nacido. Y de Egipto el Señor fue llevado a la ciudad de Nazaret, probablemente cuando tenía unos 6 años aproximadamente. Soy Luis Carballosa, quien os habla para comentar con vosotros el Evangelio de Marcos capítulo 1, comenzando con el versículo 9 y hasta el 15. Dice así: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea. Allí es donde sus padres terrenales lo habían llevado, y fue bautizado por Juan en el Jordán. El Señor Jesucristo dio el ejemplo, él cumplió con el mandato de Dios, fue bautizado por Juan. Bautizar, acuérdese que significa identificar, y el Señor no solo se identificó con el agua en la cual fue bautizado por inmersión, que es la única forma bíblica de bautizar, sino que se identifica también con el mensaje de Juan, llamado Juan el Bautista, preferiblemente Juan el Bautizador. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. Ese milagro tuvo lugar, los cielos se abrieron y al Espíritu, el Espíritu descendió. Fíjese que el evangelista es cuidadoso en decir como paloma. El Espíritu es invisible, pero el Espíritu se manifestó como paloma para que pudiese ser visto. Dice como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esa voz que viene de lo alto de los cielos es la voz del Padre. El Padre Celestial, quien es Dios en toda la extensión de la palabra, reconoce también y proclama la deidad del Hijo. Cuando dice tú eres mi Hijo amado, eso es un reconocimiento de la deidad de Cristo. En ti tengo contentamiento. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. El desierto es el sitio despoblado, tal como Moisés estuvo en el desierto. El Señor estuvo en el desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. El tentador, Satanás, ataca al Señor haciendo lo que él sabe hacer,
en lo cual es un especialista. Satanás es el tentador y se especializa en la tentación. Después, dice el versículo 14, que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, las buenas nuevas del reino de Dios, anunciando el reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Creed las buenas nuevas, las buenas noticias. Ese evangelio, esas buenas nuevas, esas buenas noticias, es la presencia de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, que ha venido, se ha encarnado para morir por pecadores como tú y como yo en la cruz del Calvario. Juan proclamó diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos. Metanoia, arrepentíos, metanoiete, un imperativo, arrepentíos, cambiad de manera de pensar, cambiad de rumbo, porque el reino de Dios se ha acercado. Y creed en el evangelio, creed en las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación. Querido escuchante, Dios llama al ser humano a alzar sus ojos al cielo, abrir su vida, como quieras ponerlo, abrir su corazón y darle cabida al Dios Todopoderoso. Recibid al Salvador. El Salvador es Jesucristo, el que murió en la cruz, que derramó su sangre, dio su vida para dar a pecadores como tú y como yo el regalo de la vida eterna. El hombre viene a este mundo muerto en delitos y pecados, y solo y únicamente por la fe en Cristo puede recibir el regalo de la vida eterna. Si no lo has hecho todavía, hazlo ahora mismo. Alza tus ojos al cielo y dile a ese Dios: oh Dios, pongo mi fe y mi confianza en Jesucristo. Lávame, límpiame de mis pecados. Dame el regalo precioso de la vida eterna. Y en el momento en que reconozcas que necesitas a ese Dios, a ese Cristo que murió por ti, en ese mismo momento Dios te recibe y te da ese precioso regalo. Hazlo ahora mismo. Amén y amén.